días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos nueva edición de Ecos del Motor. Como saben, durante toda la semana programa vivo 3 redifusiones para que ustedes disfruten mañana, tarde y noche, aparte de que cubrimos todos los horarios, depende desde el punto geográfico del mundo desde el que nos vean, pues ya saben que nos siguen en determinados momentos en todas las plataformas digitales y en las más de 140 cadenas asociadas a Global Click Comunicación. Allá es poco, y es que cada vez somos más grandes. Crecemos juntos y aumenta la familia Click Radio Televisión, al igual que Ecos del Motor. Hoy equipazo formado por nuestro director de programa, Javier Gete. ¿Cómo estás? Pues buenos días, tardes, mañanas, noches y lo que haya que hacer. Hoy tenemos un programa muy especial, Alexia. Un bienvenidos al 24/7. Carlos Morante, bueno, piloto, 3 veces campeón de España de motociclismo, cientos de podios, subcampeonatos europeos, en definitiva, un crack del mundo del motociclismo, un grandísimo. Bienvenido, Carlos. Yo, ya sabes, encantado de estar aquí con vosotros y compartir el tema de motos, que es mi preferido. Un saludo también a nuestro equipo técnico con Fernando, Valeria, incorporaciones nuevas, bienvenidas también a Yara, Marta, Dirección General Juan Ignacio Ocaña, y a nuestro CEO siempre supervisando desde la élite todo en Click Radio Televisión, Javier Lillo. Bienvenido sobre todo a todos ustedes, porque sin nuestros seguidores no seríamos nada ni nadie. Sin más dilación, vamos con este programa. Lo anunciaba Javier y es cierto, muy especial de Ecos del Motor. Comenzamos. Bueno, pues como siempre me encanta además este maridaje, Javier. Vamos con nuevos modelos, últimos lanzamientos, novedosas presentaciones, pero también con un cierto tono bucólico, nostálgico, convencional. Y es que traemos al presente los modelos de siempre. Y hoy concretamente vamos a hablar del Mini. Eso sí, incorpora muchas variantes y, como no, imprescindible, tenemos que seguir hablando del mundo eléctrico. Bueno, claro, desgraciadamente, perdonar por la expresión, todo lo nuevo pues ya es eléctrico, es así. Incluso Mini ha presentado el Cooper eléctrico 2024, lo estamos viendo en este fabuloso vídeo que hemos podido montar, y bueno, pues totalmente eléctrico, nueva generación. Bueno, también disponen todavía de las motorizaciones clásicas de combustible, pero evidentemente va todo por este camino. Bueno, pues 3,8 metros de ancho, unos 700 milímetros de altura, en fin, ya saben ustedes, un pequeño car. El Mini siempre ha sido un pequeño car con una conducción súper divertida. Estética muy conservada, se identifica perfectamente. Sí, lo han conseguido, y aparte que es un coche, creerme, absolutamente divertido de conducir, en el que uno se siente en un pequeño car rápido, y en este eléctrico, que he tenido también la ocasión de poderlo tocar, pues caramba, es que encima tira lo intirable este cochecito, y es súper divertido y súper bonito. Lo único que, bueno, no deja de ser un poquito caro. Siempre ha sido un coche de capricho, pero también muy versátil. Sí, simpático hasta donde se pueda, y bueno, tiene un toque muy femenino. De hecho, hay mucha mujer que utiliza el Mini desde siempre, porque es muy divertido. Han visto que por dentro tiene ya solamente una pantalla redonda, que no es nada habitual en los coches de hoy, donde se reúne todo, porque ya no hay ninguna otra referencia en el Mini que la pantalla redonda central tan simpática. 2 motorizaciones, aunque bueno, básicamente son eléctricas 100%, una con 184 caballos, nada más y nada menos, para estas dimensiones, y la otra con 218, que es la Cooper SE, que es la que estamos viendo prácticamente en el vídeo. Gran habitabilidad interior, es un Mini, pero muy confortable y aprovechable. Los Minis, Alexia, siempre han sido mucho más habitables de lo que parecen desde fuera. Este coche es amplio, 4 personas van de lujo en el Mini y tal, y en este eléctrico no quiero ni contarlo, porque es que ya ni suena, es súper suave, y encima tira muchísimo. Ideal para desplazarse por ciudad, pero también para carretera. Con este coche uno puede hacer grandes viajes, sin ningún tipo de problema. Clásico bicolor que se mantiene, techo y clásico, carrocería. Una oferta de colores muy interesante, las llantas muy bonitas,
Bueno, en una palabra, es un coche súper atractivo y que merece la pena. Mantiene en todas sus motorizaciones también los formatos largos y todas estas cosas de Mini de toda la vida. Y bueno, pues este Mini Cooper eléctrico 2024, que es el lanzamiento de este año para Mini, pues bueno, parte, eso sí, de 35.000 euros. Ya es grupo BMW y esto no puede ser barato. Pero es un capricho maravilloso, Alexia. Bueno, pues vamos a cambiar de marca. En este caso hablaremos del Opel, concretamente el modelo, el Grand Land en 2024. Es un icono de la marca, pero también remodelado. Grandes y múltiples cambios. No en vano, se trata de la segunda generación. Vamos a verlo y a conocerlo. Es una segunda generación verdaderamente llamativa. Se lanzó, si mucho no me equivoco, a principios de año. Y es un coche, bueno, pues muy atractivo y que nos gustaba presentárselo a ustedes, porque, bueno, pues el vídeo que hemos montado es un vídeo muy, muy interesante para este tipo de coche. Ya ven ustedes que el Grand Land, un gran desconocido, porque este es un gran desconocido del sector, pues, bueno, tiene un nuevo diseño muy atractivo, todo está hecho interiormente con materiales reciclados, con versiones motrices 100% eléctricas, mild hybrid, como dicen los pijos. Para mí es mild hybrid, pero bueno. Que es un híbrido enchufable de toda la vida, ¿no? No, el mild es el micro híbrido, pero también hay un híbrido enchufable. Y una versión motriz 100%, es que tenemos variantes. Hay de todo. Es un coche que mide 4,65 metros, lo cual ya es una dimensión considerable, es un segmento D, en mi opinión, y con un interior muy moderno. Ya hemos dicho que totalmente sostenible, ya que casi 500 kilos del coche están hechos con materiales reciclables, nuevos y materiales ecológicos, y eso es muy interesante. Un cuadro de instrumentos muy llamativo, un maletero pues muy importante de 550 litros, sin quitar los asientos traseros y demás, porque si no es verdaderamente inmenso. Y dentro de sus motorizaciones, pues desde la híbrida ligera, mild hybrid, como dicen algunos, con sus 136 caballos, pasando hasta la híbrida enchufable de 195 caballos. No está nada mal. Este coche no hemos tenido todavía la ocasión de probarlo, pero lo probaremos y hablaremos de él un poquito más. Eso sí, la autonomía en la versión eléctrica alcanza los 700 kilómetros. Ya hemos superado la barrera de los 600 en muchos coches. Hombre, 700 kilómetros de autonomía no está mal ya. Un coche llamativo, un coche interesante que tienen ustedes que considerar si necesitan un vehículo de estas características. Pues buena sugerencia, con ella cerramos la primera de las secciones de marca y nos vamos a la segunda página de Ecos del Motor con nuestros temas de actualidad. Pues ya saben ustedes que se estila mucho en varias marcas y en distintos sectores hablar de lo que se conoce como el rebranding. Ahora Javier nos explica de qué se trata. Y es el turno de aplicar este concepto a Land Rover. Y tanto es así que hasta cambia su nombre. Pues sí, a mí me da un poco de pena, Alexia, porque Land Rover significa y ha significado para el mundo de la automoción muchas cosas a lo largo de la historia. Muchas, de hecho estamos viendo algunas imágenes incluso históricas de lo que Land Rover ha sido. Pero es verdad que durante estos últimos años muchos clientes de Land Rover han dado a conocer grandes problemas mecánicos en nuestros coches. Que perdona Javier, pero por empezar ese rebranding, al final replanteamiento de marca total y profunda, tanto como en este caso cambio de nombre. De hecho desaparece la marca Land Rover, pero viene todo un poco por la vía de estas quejas e imágenes que tiene la marca actualmente. Saben ustedes que Land Rover es propiedad de Tata Motors, marca india, y evidentemente el amor a las marcas en este tipo de grupos pues no está tan arraigado como como lo está en Europa, ni muchísimo menos. Pero bueno, tampoco han hecho gran cosa, porque lo que han hecho ha sido cambiar la marca Land Rover por 3 marcas que corresponden a los nombres de los 3 grandes modelos. Es así de simple. A partir de ahora habrá 3 marcas. Una será Range Rover, como todos ustedes saben, otra será Defender y la otra será Discovery. Es decir, las 3 marcas que son los 3 modelos. Y cada uno de ellos con sus correspondientes versiones y variantes. No cambia nada. Lo único que cambia es que en vez de poner Land Rover, pondrá Range Rover, pondrá
Defender o pondrá Discovery. Esta es la situación. Es un rebranding. Y que habrá versiones, entendemos, de esos 3 modelos, ahora 3 nuevas marcas dentro del Land Rover. Sí, efectivamente. Esto es lo que están haciendo. A mí me da un poco de pena porque para mí Land Rover tiene un significado especial. Uno de mis primeros coches hace muchos años fue un Land Rover y les aseguro que yo con eso subía paredes. Era maravilloso en aquel tiempo. Los de hoy, hay que cambiar la marca. Yo habría hecho lo mismo casi en esta situación, Alexia. Bueno, lo llevas diciendo desde el principio, que hoy va a ser un programa muy especial. Voy a añadir que especialmente sentimental para ti. Y es que la siguiente noticia te atañe de manera muy, muy directa. Pero es positiva, es buena, ¿eh? Lancia vuelve a los rallies. Estamos hablando de una marca intrínsecamente unida a la historia profesional y trayectoria dentro de la dirección de automoción de Javier. Así que supongo que la darás con orgullo y con alegría. 11 años dirigiéndola, no se dice pronto. La llevo en los genes, Alexia, tú lo sabes. Y para mí una noticia como la vuelta a los rallies de Lancia pues tiene un significado muy especial, porque yo participé en su tiempo muy activamente también en los campeonatos de rally que esta marca llevó. Nada más y nada menos que 17 veces campeona del mundo. Hace ya tiempo, desgraciadamente. Ahora gana Hyundai en los campeonatos del mundo. Bueno, y ¿por qué no recordar? Venga, ya que estamos hablando de Lancia, vamos a recordar algunas cosas. El Fulvia fue el primer Lancia que ganó el campeonato del mundo en el año 72. El Stratos fue el siguiente Lancia que ganó el 74, 75 y 76. El Lancia 037, que es el que estamos viendo en gran parte del vídeo, bueno, pues ganó también en el 83 y demás. Y el Lancia Delta de toda la vida, que ganó, pues bueno, pues a partir del 88 todos los campeonatos en los que estuvo, incluso alguno con Carlos Sainz. Prefiero no recordarlo. Bueno, seguimos adelante. Entonces, todos estos modelos han dado una notoriedad y una capacidad técnica a la marca absolutamente descomunal. Y ya hoy por hoy, relanzando la marca, como se está haciendo desde el grupo Stellantis, pues se lanza al rally, aunque empezará en el año próximo en el Campeonato de Rallys de Italia, nada más, pero pasará al Mundial y si no al tiempo, con este Lancia Y Rally, World Rally Car, que bueno, pues es un motorcito turbo de 1,2 litros, 212 caballos. Dicho así, parece una tontería, pero para rally está más que sobrado, y con bueno, pues diferenciales muy específicos, tecnología Lancia muy específica y demás. Ya daremos datos técnicos de este coche cuando le veamos correr por ahí. Pero sí me gustaría hacer un par de comentarios de curiosidades. Hablando de Lancia, las curiosidades tienen que estar. Ven ustedes que el nuevo Lancia Y va marcado con un elefantito roso, lo llaman elefantino roso, y con las siglas HF. ¿De dónde procede el elefantino roso? Pues bueno, se van a reír ustedes, pero al fin y al cabo era el amuleto de la suerte que eligió Gianni. Gianni era el hijo de Vincenzo Lancia, que fue el creador de Lancia, y él tenía un elefantito rojo. Y lo cogieron como amuleto de la marca. Ha estado en casi todos los coches históricos de la marca. Yo recuerdo series especiales, elefantino roso, elefantino blue, todo tipo de cosas de este tipo. Y luego las siglas HF, pues son exactamente lo que son, High Fidelity, en el sentido de la gran fidelidad del coche, que no de la música, sino de la gran fidelidad. Y todos los deportivos Lancia lo han llevado siempre a su espalda. Lancia es una marca histórica que va a dar mucho que hablar de nuevo, gracias a Dios. Bueno, pues nosotros seguimos hablando, pero ahora ya recogiendo las noticias del motor. Y en este caso necesitamos a nuestro queridísimo y experto Carlos, porque hoy necesariamente en cuanto a información del sector se refiere tenemos que hablar de Jorge Martín. Se ha coronado como campeón del mundo de MotoGP en 2024, cosa que ha conseguido además en el Gran Premio de España celebrado en Barcelona. Cuéntanos. Bueno, pues yo feliz porque un corredor español quede campeón de MotoGP. Además, que sea de la forma que lo ha hecho y del currículum que lo ha hecho. Jorge Martín viene de fruto, nunca mejor dicho, de un matrimonio súper aficionado a la moto. E incluso él, antes de nacer, ya estaba viendo carreras, o sintiendo carreras en este caso, o sea que más hambre uno puede tener con la motocicleta.
Y después, debido al super afición que tenían los padres, Ángel y Susana, pues la han llevado a montar en moto desde que casi no andaba. Y bueno, pues cuando empezó a correr, son los primeros años, son los más difíciles de todos, porque es cuando necesitas apoyo para poder destacar profesionalmente, y entonces que ya los equipos profesionales se fijen en ti, porque si no saben ni que existes, pues difícilmente te pueden elegir, ¿no? Y en ese peregrinar de los comienzos, pues allá están los padres haciéndolo de todo, ¿no? Cuando digo de todo, es pues endeudándose, o sea, y gracias a ese tesón de los padres, pues Jorge Martín ha terminado de ser campeón del mundo. Y después la vida pública, digamos, entre comillas, que tiene Jorge, pues empezó, el primero que se fijó en él fue Jorge Martínez Aspar, con un equipo que tenía de Moto 3, era oficial de una marca portuguesa, Mahindra, que bueno, pues tenía menos experiencia en el mundial y tenía que luchar con supermarcas como Honda y como KTM y Husqvarna, aunque Husqvarna era una versión de KTM. Y claro, evidentemente tenía unos escalones menos de competitividad la moto, que él intentaba, bueno, o compensaba con pilotaje, y claro, tuvo muchas caídas y lesiones, y él siempre se recuperaba, siempre se levantaba. Una de las señas de identidad que los padres resaltan es que él, cada vez que ha caído, y no hablo literalmente, sino en todos los conceptos, cada vez que ha caído se ha levantado, ¿no? Y bueno, pues la última, tuvo un accidente muy grave en Portimao, que se hizo mucho daño, y ha sido la única vez que se le ha pasado por la cabeza, pero yo creo que muy poco tiempo el abandonar, pero siguió, se levantó otra vez nuevamente y ahí ha recibido el premio. Ahí lo tenemos, campeón del mundo, con unos comienzos súper duros y con una trayectoria bueno, lo hemos vivido todos, de estrés y compitiendo con el equipo oficial. Ellos estaban en un equipo satélite y al final pues han quedado campeones. De verdad, yo estoy muy orgulloso por varias razones. Primero es español, después es madrileño, que es la primera vez que tenemos un campeón del mundo madrileño en la categoría reina. Y bueno, y espero que eso se repita. Este año ya tendremos merece la pena hablar de las posibilidades que tenemos el año que viene, pero eso será otro programa. Madrid está venciendo en todos los campos, poco a poco. Bueno, bienvenido. Hace ya un tiempo que hablamos del orgullo español y ahora ya incluso madrileño, Cada vez podemos sentirnos más privilegiados. Enhorabuena, Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, nada más y nada menos, 2024, y muy, muy merecido. Vamos a continuar con asuntos más técnicos, es necesario en nuestro tiempo de la tecnología del motor. Y es que estas nuevas tecnologías están cambiando radicalmente el sector y lo vamos a ver en el mundo de la automoción ya, y además a una distancia muy de usuario, Javier. Sí, vamos a hablar de estas nuevas tecnologías que están y van a cambiar el mundo del motor. Vamos a contar algunas, solo por recopilar unas cuantas tal. Por supuesto, la base de partida del gran cambio está basada en los coches conectados, evidentemente, con todo su entorno y con todas las infraestructuras y demás, y en los coches autónomos que vendrán. Por cierto, la pasada semana estuve sentado en un coche autónomo, me dio la vuelta entera al recinto de IFEMA, no cometí un solo error, y yo estuve leyendo una revista entre tantos. Da gusto, Lo del coche autónomo es un tema al que hay que acostumbrarse. Porque no sería que no te dieras cuenta por estar leyendo la revista a la vez que dabas la vuelta. No, es que la sensación es que te vas a chocar, pero no te chocas, que es lo más alucinante. Uno de los temas a tratar pues es la conectividad, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, con las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes es un tema que se está ya desarrollando incluso normativamente y que va a poder aportar grandes cambios al mundo de la automoción. Por ejemplo, que los coches se conectan con su entorno para recibir instrucciones de las ciudades, los semáforos, hay un atasco, etcétera, etcétera, de manera que el coche autónomamente o automáticamente desviará el navegador,
hará una serie de cosas en automático que no hay por qué estar pensándolas manualmente como hasta ahora. Por ejemplo, a zonas de baja visibilidad, semáforo en verde al detectar un coche, si no hay peatones, te va a dejar pasar aunque esté en rojo, etcétera, etcétera. Estos son los sensores y las cosas que harán que se pueda trabajar con coches en ciudades inteligentes. Este es uno de los grandes desarrollos del futuro casi inmediato. Perdón, has dicho algo tan importante, discúlpame que me detenga, Sí, Javier. Claro. Ciudades inteligentes, ¿vamos a estar a la par y vamos a seguir la evolución a tiempo de estos coches inteligentes? ¿Las infraestructuras les van a acompañar? España es uno de los países más desarrollados en este sentido en este momento, Alexia. Sé que suena sorprendente, pero es la verdad, los grandes estudios pasan por ahí. Hay otro ejemplo, que es parte de lo que veníamos hablando, que es la coordinación entre vehículos para circular por las ciudades, la conectividad, los coches que se hablan entre sí de manera automática. Es otro de los temas que vamos a ver en un futuro muy inmediato, por no decir ya, porque ya hoy por hoy hay coches que ya lo hacen. Lo que pasa es que se necesita que sean todos. Luego está todos estos sistemas que se están generando de monitorización del conductor, sensores, cámaras, etcétera, internos del coche que monitorizan el estado de ánimo, si tienes sueño para avisarte, si cierras los ojos para que no los hagas, si no coges el volante para que lo cojas. Pero también ya el salto que se está dando es control de la tensión arterial, control de cualquier tipo de posibilidad enfermiza que pueda tener el conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro salto que se está dando. Los profesionales de la salud, ¿qué pensarán con respecto a esto? Pues Me encantaría establecer un día pensarán que vamos a salvar una mesa de opinión. Vamos a salvar a más gente, en realidad. Otra tecnología ya muy implantada, por ejemplo en Tesla y en Mercedes, son los sensores y cámaras en lugar de los espejos. Ya hay muchos Mercedes, por ejemplo, y los Tesla, donde por supuesto en vez de espejos retrovisores tenemos cámaras y pantallas. Muy interesante y se lleva muy, muy, muy bien. En eso me alegro, pero permíteme un comentario, y es que en vista de la tendencia que tiene la DGT de suprimir el derecho a conducir, o sea, el carnet de conducir con cierta edad, en vez de hacerlo por actitud, lo van a hacer por edad, me parece injusto, porque puede haber un señor que tenga 75 años y conduzca más seguro y mejor que uno. Y con que estos uno de 20, controles 35. de salud, a ver cómo lo justifican. No, exactamente. Estos avances vendrán para que te dé con una información veraz de qué calidad o qué cualidades tienes mínimas para conducir. Habrá que basarse en estas tecnologías. Por ejemplo, se veía en el vídeo los semáforos con reconocimiento de peatones y bicicletas para avisar al conductor. Son cosas que sirven para la seguridad vial. La realidad aumentada que estamos viendo, que poco a poco muchos coches la irán incorporando, de manera que esa realidad aumentada permite al conductor ver todos los entornos, la delantera y de alguna manera conducir con muchísima más fiabilidad. Por supuesto, la apertura y cierre de los coches sin llave. Lo de las llaves va a pasar a mejor vida tarde o temprano, falta poco. Para eso ya hay muchos coches que se abren con el móvil, no es el primero ni el último. Habrá muchos adelantos en esto. Y que hablar de los asistentes de voz. Alexa, que no Alexia, Alexa, los Google, las diferentes asistentes que ya están en muchos coches y que permiten que el conductor solo tenga que dar instrucciones de voz para muchas cosas. Súbeme la temperatura, bájame la temperatura, baja el Pero volumen todo de la tiene radio, aquí, voy a hacer, un poco de abogado del diablo, Javier, que todo esto está muy bien y es imparable el avance y la tecnología, pero cuanto mayor es esta, también el riesgo de muchísimos fallos. Por otro lado, se apuesta mucho por la IA, se está olvidando mucho la IH, la inteligencia humana. Tú imagínate, apertura con móvil. Un día no tienes móvil, ya no tienes móvil, agenda, despertador, contactos, mensajería, ni coche, por ejemplo. Hombre, hoy por hoy, por ejemplo, en este caso que citas, la mayoría de los coches que tienen apertura con móvil, por poner un ejemplo, tienen también la apertura con huella digital. Es decir, no tienes móvil, ¿no? Pones el dedito. Instrucciones por voz, que no tengas una bronquiolitis de esta época y te quedes afónico una semana. Bueno, pero las instrucciones por voz van a ser suplementos, en ningún caso sustitutos. Es decir, si yo quiero subir el lavalunas delantero, lo puedo hacer con el dedo, pero también puedo decir, Alexa, sube el lavalunas delantero y me lo hace. ¿Que no funciona? Pues lo haré con el dedito. Quiero decir, el tema es la tecnología, lo que hace es mejorar la situación, pero en ningún caso, hoy por hoy, todavía sustituir. Entonces, tiempo al tiempo. Hoy por hoy es que esa es la clave, ¿eh? Y sabes que estamos constantemente en pruebas de nuevos vehículos. El exceso de la misma, a mí,
pues esto es ya muy subjetivo y personal, ¿eh? No es algo que me haya convencido todavía, ¿eh? Bueno, No del todo. da Es un como que me poco- resta autonomía, es cierta imposición. Alexia, da un poco de miedo al principio Sí. cuando no estás acostumbrado. Sobre todo, bueno, sabéis que la mayoría de las marcas en los concesionarios han creado una nueva figura, que es el asesor, que es un fulano que tiene que explicarle el coche a quien lo compra, porque cuidado. No, a día de hoy yo lo comprendo, Claro, que es tendría que que- venir no es con que- un libro de instrucciones, con una enciclopedia. Es que tienen cosas que si no te las explican tú no eres ni capaz de entender. Pero con el tiempo esto se irá integrando. A ver, Pero yo es una pérdida de control muy importante la que se yo está siempre llevando a cabo en pongo- poco tiempo, siempre Javier. pongo el mismo ejemplo, Alexia. Siempre lo pongo. No intento convencer, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy todos los coches tienen 4, 5, 6, 8, 10 airbags. Hace 5 o 10 años el airbag no sabíamos qué era. Pero eso es un ejemplo indiscutible porque va en pro de seguridad. Claro, la pregunta Cierto. es, ¿nos molesta el airbag que va? Pero en un momento dado puede salvarte la vida. Bueno, pues estas tecnologías van caminando también en ese sentido. Bueno, como tú has dicho, Jorge, el avance tecnológico, y yo le doy un poco la razón a Alexia, va por encima porque el ¿Cómo lo interés... hacéis para ser siempre 2 contra 1? No, claro. No siempre. Te voy a decir Además, porque aquí tiene- somos siempre tres. Porque no lo voy a quitar ni a ti, o no, le voy a dar la razón a los dos. Es que tiene pro El y problema contras. es que es un argumento de marketing o de venta, la tecnología, pero hay muchas tecnologías que tienen mucha aceptación en el mercado porque parece que tienen digamos, una ventaja sobre la competencia, pero que realmente no tienen una aplicación o una recepción social. Pero que es cuestión de tiempo, como tú bien dices, joder, en tiempo se va acostumbrando a eso, pero va por delante el tema del marketing que la No, funcionalidad. y chicos, que Y hay eso- avances en pro de seguridad indiscutibles. Para comodidad de carácter preventivo incluso, tampoco las vamos Pero a hay poner en otras. cuestión. Pero ya esas impositivas basadas en confort, que al final es ceder control, autonomía, disponibilidad del piloto hacia una máquina, pues creo que eso al menos ya sí nos debería hacer pensar. El objetivo es A mí uno. me genera El temor. objetivo es solo uno, y es el que se están marcando la gran mayoría de las marcas, que no todas. Y es que el coche haga todo aquello que puede hacer tecnológicamente sin necesidad de intervención del ser humano para no distraer al ser humano. Esa es la tendencia Este del es mundo completo con esta la es la IA tendencia. y miedo da. Bueno, Reconócelo que y miedo después- da. Bueno, yo, mira, ya os digo que la semana pasada he estado conduciendo varios coches y algunos muy tecnológicos, entre ellos un Mercedes de muy alto nivel. Y os digo la verdad, te metes en una autovía con ese coche y es que te queda pensar en tus cosas, en realidad. Él hace todo. Y esto no es malo, porque además lo hace y lo hace bien. Este es el concepto. Alguien ha hablado de que las nuevas tecnologías podrán reducir la accidentalidad casi en un 50%. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, en eso estamos. Por cierto, vamos a seguir, que hay temas muy interesantes. Y tiempo, tranquilo. Venga. Tú no te preocupes. Tiempo de competición, hablando del reloj, que es una parte muy importante también en Ecos del Motor. Competición de automoción de vehículos, de motociclismo también. En ellas, pues van a conocer todo eso que no les cuentan ni les muestran en otros espacios del motor. Vamos con esa competición. Pues vamos a adentrarnos en esas curiosidades, en esos temas más desconocidos, en algunas cuestiones muy sorprendentes. Y en el caso del programa de hoy nos centramos en los monoplazas de F1. Un tema recurrente, pero es que ese bólido que ven al final entraña una dificultad, una tecnología, una evolución y un montón de aspectos que muy poca gente conoce en profundidad. Vamos a intentar seguir instruyendo en ellos. Bueno, son curiosidades y informaciones que no todo el mundo conoce, que vamos a intentar explicar, como siempre hacemos, Alexia. Y hablando del monoplaza, el coche en sí tiene muchísimas cosas que la gente no sabe, muy especiales. Vamos a hablar de algunas. Primera pregunta, ¿cuánto dura un motor de un Fórmula 1? Es una buena pregunta esta. Bueno, pues un coche normal, por encima de los 200.000 kilómetros, le aguanta uno el motor, más o menos. Luego más. Bueno, pues un Fórmula 1, rara vez un motor puede superar más de los 3.000 kilómetros. Porque está sometido a tal estrés, a tales revoluciones. Bueno, se mueve a 17.000 vueltas, no es ninguna tontería, con lo cual 3.000 kilómetros máximo. 3 motores por competición, por temporada.
La luz alerta está trasera del sistema de recuperación eléctrica. En fin, estamos acostumbrados a ver los monoplazas pasando en los circuitos con una luz roja trasera que se enciende. La mayoría de los seres humanos, por lógica, pensamos que es el freno. No es el freno. Que quede claro. Eso no es que está frenando el piloto. Eso quiere decir que está trabajando la recuperación eléctrica del coche para el ERS, de manera que pues se está recuperando electricidad para que luego tire más adelante, con lo cual baja un poquito la velocidad. Es para avisar al que va detrás, pero en ningún caso es una luz de freno. Esto es muy importante porque todo el mundo piensa que son los frenos, ¿eh? No he conocido a nadie que no lo piense. Seguimos viendo muchas visualizaciones muy interesantes de Fórmulas 1 y tal. Ahí tiene la luz de freno esa, que no es una luz de freno, caramba, que todo el mundo piensa que es así. Hablemos pero cuando frenas también se enciende. No, en Fórmula 1 no. En Fórmula 1 no. No porque, si al frenar estás recuperando... Solo cuando reduce velocidad, ¿no? Sí, cuando eso, baja. Eso es, en el momento de recuperación. Da igual que sea frenando o... Eso es, efectivamente. Luego, otra pregunta que nos hacemos muchos, que es ¿cuántos cambios de marcha se realizan en carrera con un Fórmula 1? Porque uno dice, tiene que estar todo el rato y tal igual. Pues efectivamente es así. En una carrera, un monoplaza, depende del circuito, pero entre 2.000 y 2.500 veces se cambia de marcha. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Cambio de marcha puro y duro con las levas del volante. Pero depende del circuito. Fíjense, por ejemplo, en Mónaco, que es el circuito más corto, llegan a ser 3.700 cambios de marcha, porque hay tanta curva, entra, sal, velocidad baja, velocidad alta. Mientras que... llegando casi a 48 cambios por vuelta, que es una locura. Hay otros circuitos en los que con 1.000, fíjense, hemos hablado de 3.700, basta y sobra. Luego vamos a darles una información un poquito peculiar, que es por lo menos para los que estamos en esto bien conocido, el que se llama el botón neutral del Fórmula 1, de un bólido de Fórmula 1. Ese botón se encuentra tanto en la cabina del piloto como en la parte exterior marcado con una N. Con una N. ¿A qué sirve esto? Bueno, pues sirve evidentemente para pulsando este botón, que también lo pueden pulsar los comisarios de carrera en el caso de un incidente, por eso está también en el exterior. Pues lo que consigue es colocar el coche lo quiero llamar, aunque no es así, punto muerto. De manera que el coche se pueda mover, porque si no, a ver quién lo mueve. Supongan que el piloto ha tenido que salir y no se ha conseguido engranar el punto muerto. El coche no hay quien lo mueva. Con lo cual, botón neutral, ahí lo ven, que basta presionarlo y el coche entra automáticamente en punto muerto. Y les voy a dar una última información muy simpática, que es otro botón, que es el interruptor eléctrico, la E, que habrán visto ustedes en algunos monoplazas, y es obligatorio desde hace muchos años en Fórmula 1. El botón E, que ahora veremos en algunas imágenes, ¿qué es lo que hace? Desconecta totalmente la electricidad del monoplaza, porque saben ustedes que el riesgo en un caso de incidente pues es muy elevado y consecuentemente ahí lo vemos, el botón E, desconectando toda la electricidad, pues se puede uno acercar sin riesgos al coche, supóngase un incendio o cualquier cosa de este estilo. También hay un botón E en el habitáculo del piloto, pero hay que desconectar la electricidad en caso de incidente, porque si no... Por cierto, en cuanto al botón neutral, Fernando Alonso es el único piloto en muchos años que ha utilizado el neutral entrando en boxes. Tenía una avería y se dejó llevar, no sé en qué circuito fue, no recuerdo cuál, se dejó llevar con la inercia del coche hasta su box, con el neutral, porque no iba para adelante el motor. Y eso no es nada habitual, porque claro, es que es arriesgado, porque la bajada de velocidad es monstruosa. Y pues Fernando se permite estos lujos. Para algo es Fernando Alonso. ¿Cómo es Carlos Morante, una institución dentro de la competición del motociclismo? Pues continuamos con esas curiosidades, ahora ya refiriéndonos a las motos. Y hoy sí que vamos a hacer historia, pero historia de verdad. Para empezar, los orígenes del motociclismo. Mientras Carlos nos cuenta, vamos a ver, como siempre, imágenes preciosas que van a enmarcar tus explicaciones. Carlos, ¿cuál es ese principio de las motocicletas? ¿Cuál fue incluso la primera? Bueno, por eso se llama motocicleta, porque fue la inclusión de un motor en una bicicleta.
y se llama motocicleta. Bueno, fue por finales del siglo XIX, en 1885, y fue un principio que enseguida copiaron muchos otros sitios y tal. Después de decir otra curiosidad al principio, le digo que en suspensiones, por ejemplo, se tiró muchos años, bastantes años, sin haber unas suspensiones articuladas. Y entonces la primera fue la horquilla. Nunca la suspensión trasera apareció muchos años después. O sea tipo que, bici. Tipo bici. O sea claro. que durante tiempo estuvo un motor en una bici, por eso es motocicletas. Del principio al final, hablamos de las eléctricas. Y luego Vale. te voy a pedir tu opinión, mójate. No, bueno, pues la categoría eléctrica, como no podía ser de otra manera. Mira, el motociclismo va siempre a remolque del automovilismo. Eso no hay quien lo niegue. Claro, tiene connotaciones muy diferentes, porque evidentemente son 2 ruedas y 4, pero vamos a remolque de tecnología y tal, la vamos aplicando. Algunas se desarrollan más y otras menos, pero todas un poquito más tarde. Entonces, las motos eléctricas, pues hay un campeonato del mundo de motos eléctricas, hemos ido ya hace años, y bueno, pues el principio eran motos, pues todas eran todo novedad, porque había que aplicarlo, no es lo mismo aplicar a 4 ruedas que a 2 ruedas, evidentemente. El peso suspendido era muy bestia comparado con el peso global, muy influyente en 2 ruedas. Después el cambio, en principio hicieron pruebas para hacer cambio de marcha, que después se ha anulado, ahora ya no tienen cambio de marcha, o hay pocas experiencias. Es decir, en fin, hay una serie de innovaciones que han ido cambiando, se han ido aligerando el peso, y bueno, ahí tenemos un campeonato del mundo que además tenemos que decir que somos también pioneros o campeones en esa modalidad también, no solo en motores de explosión. Carlos, una moto tiene que sonar y es un porcentaje muy importante de la misma. En el mundo eléctrico, a mí esa armonía, que es uno de los sonidos de las músicas que más me gustan, las de las motos, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues la echo de menos. Te voy a dar la razón, pero más allá de lo que estamos hablando de competición. En competición no hay una cosa más triste que ver un motor rodar sin ruido en un circuito. Es una sensación. Eso, la primera vez que esa experiencia lo tuve en Jerez, que entrenaban después de una carrera de Campeonato de España, pues entrenaban, se quedaron allí los de Moto E para entrenar. Y era tal la diferencia de haber una hora antes, de haber perdido todo el rugir de las motos de explosión a moto, me da una tristeza. Carlos, eso nos dificulta, Carlos, incluso el pilotaje, porque entiendo que también hay una parte acústica que os puede orientar, desorientar en cuanto a aquellos que tenéis más próximos, trazadas, etcétera. ¿No os pone el escenario aún más complicado? No, digamos que es diferente, porque el piloto ya tiene un sentimiento, porque desde encima de la moto sí hay un ruido. No, de todas maneras, no, es pequeño, Carlos, pero hay un ruido. Ya, pero la gente más joven, el otro día hablaba yo con un piloto que además corre con moto eléctrica. La gente más joven te hace un razonamiento inverso. Te dice, qué horror el ruido que hacen las motos antiguas. Claro, porque se acostumbran. Sí, yo esto lo estoy escuchando, nos pasa igual en los coches, ¿no? Qué horror los coches de combustión ahí, que dan tirones y cosas. Está cambiando el mundo, Carlos. Sí, pero perdona, yo lo que quería decir antes, no solo en competición, sino yo creo que por seguridad los coches eléctricos deberían de hacer, en determinados casos, no digo siempre, algún ruido. Sí, no, de hecho ya muchos. Exactamente. Tienen un altavoz que hace un ruido similar al que hacían, sobre todo circulando a bajas velocidades. Pues mira, perdonadme, si no queréis frío, calor, ruidos, tirones y frenadas, un paseíto andando. Sí, es que cada cosa tiene lo suyo. Hablemos de frenadas, Carlos, importantísimas. Y en el caso de las motocicletas, además, el freno trasero tiene una relevancia importante. Bueno, para todo lo que sea motorista, pues sabe que el freno delantero es donde tiene más súper importancia, porque hay lo que se llama una transferencia de carga en una deceleración, y recuerdo que las deceleraciones son mucho más bestias que las aceleraciones. Una aceleración en la moto puede llegar a 1,7, 1,8 Gs, cosa que no puede llegar nunca en aceleración.
Y entonces el freno de verdad, por eso llevan los discos sobredimensionados. En MotoGP decíamos el otro día que se tiraron en 3,40 de diámetro a tiempo. Ahora ya se están haciendo motos de 360, ¿no? De diámetro. O sea, ya es una... Bueno, casi el la caso rueda, es que es casi lo la que rueda. frena. El freno trasero tiene mucha importancia por dos razones. Una, porque lógicamente ayuda a frenar y mantiene la estabilidad, digamos, el efecto vela que yo llamo, que es la estabilidad de mantener la rueda trasera estirada detrás del apoyo de la delantera, pero además produce una bajada de la suspensión, una compresión de suspensión por efecto del disco. Comprime, ahora es difícil explicarlo de aquí, pero el basculante trasero se comprime, es decir, la suspensión trasera se comprime al frenar, simplemente. Con lo cual se baja el centro de gravedad, se aumenta la distancia entre ejes. Son dos situaciones donde para una deceleración es una geometría muchísimo más adecuada que un centro de gravedad más alto o una distancia entre ejes más corta. Luego, el freno trasero es importantísimo no solo para frenar, que para frenar, bueno, el que frena es el delantero, pero sobre todo para coger una geometría mucho más adecuada para esa deceleración. Al final es un tema que hemos tocado de manera recurrente y todavía me sigue sorprendiendo. Preparación física de los pilotos. La exigencia es máxima. Te uno con la siguiente pregunta porque, fíjense, una media de pulsaciones muy habitual. En una competición son 190 pulsaciones, se llega a 190 pulsaciones, la tensión es máxima. Y más. Y más. Se han dado 200. Cuando se medían hace años, que ahora ya es, sobre todo es bastante común tener un control cardíaco y tal. Empezó la Fórmula 1, no sé si os acordáis, hace años, y ahora en las motos pues también se está incluyendo o ya se está generalizando. Bueno, esto es producido porque el cuerpo te produce una adrenalina, porque de todas formas, hace años que se midió por primera vez 200 en una parrilla de salida antes del semáforo, 200 pulsaciones en reposo físico. En reposo físico no encontraba la ciencia no encontraba explicación ninguna, porque si estás en una camilla en un hospital y te meten la cantidad de adrenalina en vena la que quieras, nunca llegarías a 200. Veniros un día a Click Radio Televisión y tenéis la explicación de por qué en reposo sentadas está a 200 pulsaciones, así de forma habitual. Carlos, vamos a temas más técnicos. Por cierto, aprovechamos para recordar que tú eres muy experto en ello y que impartes interesantísimos cursos que nosotros vamos publicando y de los que están al día a través de este programa y de Click Radio Televisión. Háganlos porque desde luego es un privilegio poder asistir a esos cursos y a los conocimientos de Carlos Morante. Hablemos de suspensión activa. En el caso de la MotoGP está prohibida. Pues sí, bueno, eso tiene un motivo muy, muy especial porque, claro, vamos a ver, dejar a una decisión electrónica, una serie de movimientos en dos ruedas, no es lo mismo que en cuatro. Eso está súper demostrado. Entonces hay cosas que de momento no están, por seguridad del piloto, no están mostradas. En coche hay cosas que pueden fallar. Ya sabemos que por seguridad electrónica en el coche, tú fíjate, y en competición, electrónicamente hay razonamientos que hace la centralita inteligente, entre comillas, o sea, programable, que te puede bajar la potencia, tal, control de tracción, control de spinning, en fin, tiene cantidad de sensores que hacen que intervengan en el rendimiento motor. En una motocicleta depende, también existe control de tracción y tal. Lo que no puede existir, por ejemplo, es que en un momento dado en una curva te produzca una variedad, como producen los coches, pues de rendimiento del motor porque influye mucho en la estabilidad. Entonces hay cosas que no son aplicables en la moto y entonces, bueno, pues la electrónica se irá acoplando, lógicamente se irá avanzando en la motocicleta, pero un poco más despacio que en el coche. Por último, Carlos, tanto en el mundo de la competición de los coches como de las motos, los ajustes son constantes, igual que esa evolución, pero ¿se llegan incluso a adaptar a cada circuito, a cada carrera? Sí, claro. Bueno, terminando con el concepto de antes, o sea, tú imagínate que en una curva de momento te cambia el reglaje de suspensión. O sea, es que en una moto sería impensable y en un coche se produce. Bueno, a lo que me preguntabas,
Evidentemente, los settings de relajes de una moto en cada circuito, pues son, aunque tenga, o sea, son materialmente, o mejor dicho, físicamente varían en poco, pero técnicamente, o sea, en comportamiento de la moto suelen ser bastante diferentes. Entonces, cada circuito tiene sus controles de reparto de pesos, que suelen ser geometrías, o sea, altura delantera, trasera, todas estas cosas. Tiene una variedad, lógicamente, de suspensiones, más duras, más blandas, de tiempos de compresión, extensión, una serie y tal. Y ahora mismo tienen más, porque tienen todos los conceptos de sistemas que no se levanta la rueda delantera, para no dar nombres técnicos, no se levantan las salidas, y después también eso se manifiesta en aceleraciones en determinadas curvas. La aerodinámica también varía, depende de la velocidad punta que coja y qué curvas tenga de alta velocidad, porque que no nos engañemos que la aerodinámica lo que te da es un plus de apoyo o de sustentación en la motocicleta. Entonces, romper esa cualidad exige un esfuerzo físico muchísimo más grande. Bueno, pues todo eso varía, no solo lo anterior electrónico, sino ahora también la aerodinámica en cada circuito. Pues Carlos, gracias. Seguiremos hablando muchísimo de esto. Nos vamos al broche final de Ecos del Motor con esa sección que hemos llamado Varios, porque les van a sorprender. Y es que aquí les hemos hablado de coches que navegan, de coches voladores, de caravanas de auténtico lujo asiático la semana pasada. Pues vamos con los autorremolques, en este caso también de élite. Bueno, hemos hecho una selección muy, muy cortita de tres autorremolques, que no son autocaravanas, atención. La autocaravana es un todo, el autorremolque es un remolque linkado a un automóvil o a algún medio de transporte. Y hemos seleccionado tres por su peculiaridad y su lujo. Estamos viendo el que se denomina, es un remolque de viaje llamado L1. Como ven, es espectacular, es distinto. No es lo habitual como roulotte, como se ha dicho tantas veces. Una aerodinámica excepcional, 3 veces superior a un autorremolque normal, habitual. Son 2,2 metros de alto, es elegante, aerodinámico, como decimos, y con un bajísimo centro de gravedad, lo cual permite una movilidad muy interesante. Lleva una serie de baterías montadas en el mismo remolque para su transmisión eléctrica, que tiene sus propios motores eléctricos para poder movilizarlo fuera ya del coche que lo remolca, que esto no es tampoco nada habitual, y que pasa a modo carretera o de acampada, pulsando solo un botón. Ya estamos viendo uno que es mi favorito, que es el Romotow, llámenlo como quieran, el T8. ¿Se acuerdan ustedes de los pendrive estos que se abrían y tal? Pues es una copia en grande de un pendrive de este estilo. Pulsando solo un botón se amplía la zona, es súper lujoso y súper chulo por dentro. Son 29 metros cuadrados lo que tiene, que no es ninguna tontería para un autorremolque. Ya ven la posición tan simpática que puede alcanzar. Solo cuesta $300.000, es una cosita llevadera, y hay muchísimas configuraciones distintas. Es totalmente futurista y, bueno, la cabina es recambiable, etcétera, etcétera. Es extremadamente chulo. Y el tercero que hemos seleccionado, pues son solo 3, Alexia, los que hemos seleccionado para esta sección, es el que se llama el Brother, el EXP8, que es un autorremolque 100% todoterreno, que esto no es tampoco pues lo habitual en este tipo de medios. Bueno, está diseñada para espacios de tierra, además de carretera, y tiene pues suspensión neumática con doble horquilla, amortiguadores en cada rueda para poder gestionarse en zonas off-road, fuera de carretera, paneles solares con 800 vatios, una batería de 600 amperios y un depósito de agua de 200 litros para irse a sitios donde no hay ni qué beber. Perfecta para 6 personas y súper llamativa. Desde luego, todo terreno y unas imágenes fantásticas para poner la guinda de este programa. Señores, nos vamos. Si quieren más, próximo viernes 12 del mediodía, redifusiones a lo largo de la semana aquí en Ecos del Motor, en Click Radio Televisión. Equipazo, enhorabuena, muchísimas gracias y a por el próximo. Gracias a vosotros, a por ello.
Gracias.